Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de Fundamentos de Enrutamiento, lunes de 9 a 1, y hoy vamos a trabajar con el capítulo 5, que trata sobre STP, Spanning Tree Protocol. Pero antes de iniciar, vamos a ver un recuento de lo que vimos en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 4. En el capítulo 4, recuérdense que hablamos de enrutamiento intervilán, o vamos a decir en este caso, estos fueron los puntos que tratamos. Hablamos del funcionamiento del enrutamiento entre redes VLAN, hablamos del enrutamiento VLAN con router on stick. No sé si recuerdan bien el router on stick, pero mencionamos que en el router on stick utilizamos un solo enlace troncal para comunicar todas las VLAN entre el switch y el router. Mientras que en el tradicional, recuérdense que utilizaba por cada VLAN un cable, o sea, había un cable de conexión entre el router y el switch. Ese era el enrutamiento interVLAN tradicional. El router no stick permite que haya un enlace troncal entre el router y el switch y por ahí viajan todas las VLAN. Pero también está la conmutación de capa 3, que la conmutación de capa 3 es la más, vamos a decir, la más eficiente de todas. Entonces trabajaría con un conmutador, un switch, que recuérdense que el switch funciona como un router y como un switch, en este caso, un switch multicapa. También hablamos de la resolución de problemas del enrutamiento entre VLAN, situaciones que se podían dar, vamos a decir, situaciones que se dan cuando falla una VLAN. O sea, ¿por qué razón falló esa comunicación? Puede ser porque usted no creó la VLAN. Recuérdense que las VLANs deben estar creadas en todos los switches que pertenecen a ese dominio de VLAN. Las VLANs deben estar creadas en todos los equipos. Y si hay una falta de conexión o hay un equipo que usted no le configura las VLANs, entonces eso va a dar problemas. Ahora, estos puntos fue lo que tratamos en el capítulo 4, enrutamiento interVLAN. Mira aquí, en este caso ese es el enrutamiento interVLAN antiguo. Cada VLAN requería un cable físico. En el caso del enrutamiento, el router on stick, recuérdense que en el router on stick se utiliza un solo cable troncal. Mira aquí, una sola conexión troncal entre el router y el switch. Y ya mencionamos que el más eficiente es la configuración de un switch de capa 3. Bueno, me voy al ejemplo anterior, ya que no tengo una imagen. Aquí debe haber un equipo de capa 3. O sea, en vez de haber, un equipo multicapa, perdón, porque el router es de capa 3 también. O sea, aquí debe haber un router multicapa, o en este caso también le llamamos un switch multicapa, que sería el nombre correcto. Y ese switch hace que sea más eficiente la comunicación entre todos los demás switches de capa 2. Switch de capa 3, switch de capa 2. Pero está bien, vamos al punto de nuestro capítulo de hoy, que en este caso vamos a hablar de conceptos de STP. No olviden que STP significa Spanning Tree Protocol. Bueno, lo veremos ahora. Inmediatamente me voy a los objetivos de este capítulo, del capítulo de STP. Ok, aquí déjame poner la pantalla completa. Y ahora la pregunta importante millonaria. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Entonces mira aquí, módulo 5, concepto de STP. Aquí ya vamos a hablar, bueno, estos son los puntos a tratar. Fíjense que el capítulo no es tan largo. Vamos a hablar de conceptos de STP, de eso trata el módulo. Ahora, objetivo general. Vamos a explicar cómo STP permite la redundancia en una red de capa 2. Vamos a hablar del mecanismo de redundancia que utiliza STP. También, como objetivos específicos, vamos a hablar del propósito de STP. Explicar los problemas comunes en una red conmutada redundante de capa 2. También el funcionamiento del STP. Explicar cómo opera STP en una red conmutada. Adelante. No entendí. Ah, es una conversación Sí, es una conversación aparte, está bien. Pensaba que era conmigo. Ok, sí, por favor, ayúdanos con los micrófonos.
explicar cómo opera STP en una red conmutada. Recuérdense que cuando te habla de una red conmutada, se refiere a una red que hay switches. Los switches son los conmutadores en una red conmutada simple. Y también vamos a hablar de la evolución de STP. El protocolo STP también ha ido evolucionando y hay variantes de STP. Explique la forma en que funciona el PBSTP Plus. O sea, el PBSTP Plus rápido es una de las variantes de STP utilizada por equipos Cisco. Ok, entonces nada, iniciamos. ¿Qué quedamos que significa STP? Vamos a ver si esa mente. Ok, Spanning Tree, que es árbol, protocol. Sí, entonces, prácticamente el término de Spanning Tree Protocol significa en español como protocolo de árbol de expansión o protocolo de árbol expandido. Pero está bien, lo dejamos como el Spanning Tree Protocol, está bien. Entonces aquí vámonos a la redundancia en las redes conmutadas de capa 2. ¿Qué ustedes entienden por redundancia? Vamos a ver si estamos claros con el concepto de redundancia. La redundancia. Sí, eso es cierto. Bueno, en IT se había mencionado que hay servidores que necesitan sistemas redundantes para evitar que se pierdan los datos del servidor, discos duros que son redundantes, enlaces de conexión a internet que son redundantes. O sea que en cierta forma la redundancia tiene sus ventajas. Pero aquí está la parte, aquí me menciona la parte mala de esa redundancia. Vamos a ver. En este tema se tratan las causas de los bucles. ¿Qué es un bucle? Ahí en este caso vamos a hablar de lo que es un bucle. Pero en este caso se tratan las causas de los bucles de red de capa 2 y se explica brevemente cómo funciona el protocolo de árbol de expansión, que es lo que significa Spanning Tree. Aquí tengo un dispositivo aquí que está sonando mucho. Ok, se está conectando y desconectando. La redundancia es una parte importante del diseño jerárquico para eliminar puntos únicos de fallo y prevenir la interrupción de los servicios de red para los usuarios. Las redes redundantes requieren la adición de rutas físicas, que en ese caso mencionamos enlace redundante. Imagínate que tú tengas una conexión a internet, tiene otra conexión a internet, si una falla, la otra sigue funcionando. Eso es redundancia. Pero la redundancia lógica también debe formar parte del diseño de la misma red. Tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red permite que los usuarios accedan a los recursos de red a pesar de que vamos a decir, a pesar de las interrupciones de la ruta. Sin embargo, las rutas redundantes en una red Ethernet conmutada pueden causar bucles físicos y lógicos de capa 2 o en la capa 2. Esos bucles es que a veces la información, imagínense que cuando se reenvía, ustedes recuerdan que mencionamos que los switches reenvían la información por todos los puertos excepto por el puerto que lo recibió. Pero se da el caso que el switch cuando reenvía le puede llegar una información por un brazo, quiero decir un enlace, y esa información le puede llegar repetida por otro enlace. O sea, prácticamente una información que ya él maneja le llega repetida. Entonces eso es lo que se conoce como un bucle, porque se está consumiendo ancho de banda innecesario. Entonces para eso entra el Spanning Tree. Ok, pero vamos a seguir con el concepto. Las LAN Ethernet requieren una topología sin bucles, con una única ruta entre dos dispositivos. Un bucle en una LAN Ethernet puede provocar una propagación continua de tramas. Imagínate, se recibe la trama, nuevamente, una propagación continua de tramas, hasta que el enlace se interrumpe y interrumpa el bucle. Quiere decir que en este caso, hasta que no termine de prácticamente ese envío, que ese mensaje que se envió llegue a su tiempo de vida, el mensaje va a seguir viajando de equipo en equipo. Entonces eso es lo que se conoce como un bucle.
Vamos a ver si encuentro una gráfica. Miren aquí, por ejemplo. Imagínense que la PC1 manda un mensaje. Necesito conectarme a Facebook, por poner un ejemplo. Ese mensaje le llega al switch. ¿Qué hace el switch? Lo reenvía para acá, lo reenvía para acá, lo reenvía para acá y lo reenvía para acá. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué hace cuando llegue este mensaje a este switch? Este switch lo reenvía para acá, porque es el único otro enlace que tiene. Recuérdense que él no lo manda de nuevo por el enlace que recibió el mensaje. Pero este señor recibe el mensaje y lo va a reenviar para acá y lo va a reenviar para acá. ¿Qué va a hacer este switch 2 de nuevo? Lo va a reenviar para allá, lo va a reenviar para allá, lo va a reenviar para allá y lo va a reenviar para allá. ¿Se entiende la idea? O sea que el mensaje va a estar dando vuelta ahí, porque el switch, recuérdense que lo reenvía por todos los puertos, excepto por el puerto que lo recibió. ¿Se me entiende o no se me entiende? Ok. Entonces mira aquí, el protocolo de árbol de expansión es un protocolo de red de prevención de bucles. O sea, él evita que se formen esos bucles, esa información que se mande repetida, que permite redundancia mientras crea una topología de capa 2 sin bucles. Quiere decir que todos los equipos que pertenecen a Spanning Tree, o sea, que están en la topología de Spanning Tree, se hace un algoritmo completo entre todos los equipos de ese dominio, y en ese caso se bloquean automáticamente las interfaces que se consideran que son redundantes. No sé si me entienden la idea. O sea, en el cálculo esta PC mandó la información, pero eso llegó aquí, eso llegó aquí, llegó aquí. Este switch de todas formas lo va a recibir, porque lo va a recibir por aquí. Míralo ahí, lo va a recibir de todas formas por acá. Pero ese puerto se consideró que se debe bloquear porque la información nuevamente se va a mandar para acá. Entonces ahí es que va a formar el bucle. Spanning Tree, la idea es que él evita que se formen esos bucles. STP bloquea lógicamente los bucles físicos en la red de capa 2, evitando que las tramas circulen por la red para siempre. Hey, no sé si me entienden la idea, pero Spanning Tree es la solución para los bucles. Digo, ¿capich? Ok, perfecto. Entonces estamos claros más o menos con Spanning Tree. Claro, te dirá, profesor, pero yo no me sé la configuración todavía. Claro que no, lo que queremos es que se entienda cómo funciona Spanning Tree. Ok. Mira, aquí me está hablando recálculo de STP. STP compensa un error en la red al volver a calcular y abrir los puertos previamente bloqueados. Quiere decir exactamente que puede ser que la primera ocasión este era el puerto que estaba bloqueado, pero ya para otro envío se hace el recálculo y se bloquea el puerto que sea necesario para evitar esa redundancia. O sea, quiero decir exactamente que los puertos que se van a bloquear no siempre van a ser los mismos en la topología, sino él va a considerar cuáles son los necesarios. Mira, en esta topología tenemos 3 switches, pero podrían ser más switches. Entonces, imagínense que él debe calcular cuáles puertos deben estar abiertos y cuáles puertos deben bloquearse. ¿Se entiende la idea? Claro que para eso todos deben estar corriendo Spanning Tree. Todos los equipos que pertenecen a la topología de Spanning Tree deben estar corriendo el protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y dónde se configura el protocolo? ¿En la PC? No, se configuran en los switches. Ok, se configuran en los switches. No en los routers, en los switches es el protocolo Spanning Tree. ¿Preguntas? Ok, no hay preguntas, parece. Recuerden que cuando no hay preguntas significa que todo se entendió bien. Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí o sí? Perfecto, entonces seguimos. Problemas con vínculos de switch redundantes. Recuerden que vínculos se refiere a los enlaces, a los cables redundantes. La redundancia de ruta proporciona múltiples servicios de red al eliminar la posibilidad de un solo punto de fallo. Recuerden que es una ventaja, una redundancia, tener caminos alternativos, tener enlaces alternativos. Pero cuando existen múltiples rutas entre dos dispositivos en la red Ethernet,
no hay una implementación de árbol de expansión, o sea, no se implementó spanning tree en los switches, se producen los bucles, que el bucle es el fallo. Se producen los bucles de capa 2. Un bucle de capa 2 puede provocar inestabilidad en la tabla de direcciones MAC. Recuerden que los switches construyen una tabla de direcciones MAC donde van guardando las direcciones IP, la dirección MAC, el número de puertos de cada uno de los números de puertos del switch, la dirección MAC del equipo que está conectado a ese puerto y así sucesivamente. La tabla de dirección MAC o también la tabla de memoria de contenido direccionable, como se llama la tabla CAN. Entonces, saturación de enlaces y alta utilización de la CPU en el switch, o sea, quiere decir que se va a consumir más recursos cuando se provocan esos bucles y en los dispositivos finales, lo que hace que la red se vuelva inutilizable, o sea, se vuelva inestable, se vuelva más lenta. La capa 2 de Ethernet no incluye un mecanismo para reconocer y eliminar las tramas de bucles sin fin, como lo hacen los protocolos de capa 3. Recuérdense que en capa 3 existe un protocolo llamado TTL, que el TTL es un tiempo que dura el paquete viajando. Si nunca llegó a un destino y el TTL llega a 0, el paquete se elimina. Eso es una forma de evitar que haya un bucle, o sea, un bucle infinito. Pero en capa 2 no existe el TTL. Por eso son los problemas de, vamos a decir, de esos bucles de capa 2. La capa 2 de Ethernet no incluye un mecanismo de reconocer y eliminar tramas de bucles sin fin. Ya eso lo tenemos claro, como se hace en la capa 3. Tanto IPv4 como IPv6 incluyen un mecanismo que elimina la cantidad de veces que el dispositivo de red de capa 3 puede retransmitir el paquete. Recuérdense que el paquete va disminuyendo en 1 a lo largo de la ruta. Cuando llegue a 0, ese equipo se va a encargar, o sea, ese router que recibió el mensaje, se va a encargar de deshacerlo. Recuérdense que el router va a disminuir el TTL, que es el tiempo de vida, time to live, vamos a decir, lo va a reducir hasta que llegue a 0. Lo va a reducir, o sea, va bajando de, vamos a suponer que comenzó en 10, cuando salte al otro router va a pasar a 9, 8, 7, 6, hasta que llegue a 0. Al último router que le llegó la información que el TTL está en 0, se va a encargar de descartarlo. Un router vamos a decir, dejará de caer, o sea, o dejará caer el paquete cuando llegue a 0, ya lo tenemos claro. Los switches Ethernet y Ethernet no tienen, o sea, vamos a decir, en una topología Ethernet no tiene un mecanismo comparable para eliminar el número de veces que el switch retransmite una trama de capa 2. STP fue desarrollado específicamente como un mecanismo de prevención de bucles para las redes Ethernet. O sea, como en capa 2 no existen esos mecanismos de dar un tiempo de vida para los paquetes, como, bueno, en el caso de la capa de red, recuérdense que se le llaman paquetes a la PDU, pero en la capa de enlace de datos se le llaman tramas. Entonces no hay un tiempo de vida de la trama. Para eso se desarrolló STP como una solución. ¿Se me entiende o no se me entiende? Díganme sí o no. Si tienen una batería vieja, me avisan, que por aquí están comprando. Seguimos. STP, o sea, sin STP habilitado, se pueden formar bucles de capa 2, lo que hace que las tramas se difundan. Difusión, o sea, recuerden que una difusión es cuando se envía de uno a todos. Multidifusión, de uno a varios, o unidifusión. En este caso puede ser difusión, multidifusión o unidifusión. En este caso, esas tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocidas se van a reproducir sin fin a través de la topología. Esto puede derribar una red rápidamente. Cuando se produce un bucle, la tabla de direcciones MAC del switch cambiará constantemente, va a estar actualizándose constantemente con nueva información. Vamos a decir en este caso con actualizaciones de tramas de difusión, lo que resulta en una inestabilidad en la tabla de direcciones MAC o en la tabla de memoria de contenido direccionable.
Esto puede causar una alta utilización de la CPU, lo que hace que el switch no pueda reenviar las tramas. Una trama de unidifusión desconocida se produce cuando el switch no tiene la dirección MAC, vamos a decir, no tiene la dirección MAC de destino en la tabla de direcciones MAC, y debe reenviar la trama a todos los puertos excepto al puerto que lo recibió. Recuérdense, tenemos una difusión que es cuando se envía de uno a todos, pero recuérdense que los switches, cuando no conocen el destino, no conocen quién tiene la impresora, no conocen quién tiene un recurso que se está solicitando en la red, ellos se lo solicitan a todos. O sea, se reenvía por todos los puertos, excepto por el puerto que recibió la solicitud. Ok. No sé si hay preguntas, porque ya aquí pasamos a las tormentas de difusión. Recuerden que una difusión es un mensaje que va de uno a todos. Sería difusión en español, pero sería un broadcast en inglés. Mira, aquí me habla del broadcast storm, que se refiere a esa tormenta de broadcast o esa tormenta de difusión. Una tormenta de difusión es un número anormalmente alto de emisiones que abruman la red durante un periodo específico de tiempo. O sea, es como que se están transmitiendo, retransmitiendo, reenviando tanta información. Las tormentas de difusión pueden deshabilitar una red en cuestión de segundos al abrumar los switches. O sea, mandarle tanto mensaje que lo va a hacer que se agachen. O sea, por eso menciono la parte de los abruma. Los dispositivos finales también se estarían saturados. Las tormentas de difusión pueden deberse a un problema de hardware, como una tarjeta de red defectuosa o un bucle de capa 2 en la red. Las emisiones de red capa 2 o las emisiones de capa 2 en una red, como las solicitudes ARP, recuerden que el protocolo ARP basado en las direcciones IP consulta cuáles son las direcciones MAC. Entonces, cuando no se conoce un recurso o una dirección IP, se mandan solicitudes ARP. Recuerden que un broadcast ARP es un mensaje que se envía a todos los equipos. Como las solicitudes ARP son muy comunes en la red, porque los switches así es que se comunican, la multidifusión de capa 2 normalmente se reenvía de la misma manera que una difusión por el switch. Los paquetes IPv6 nunca se reenvían como una difusión de capa 2. ICMP versión 6 utiliza el protocolo, vamos a decir, el protocolo Neighbor Discovery, que sería el protocolo ND, para hacer esas multidifusiones de capa 2. Un host atrapado en un bucle de capa 2 no está accesible para otro host. O sea, en este caso prácticamente estaría frustrada cualquier intento de conexión con ese host porque está bastante ocupado en la red. Además, debido a que los constantes cambios de una tabla de direcciones MAC, el switch no sabe desde qué puerto reenvía las tramas de una difusión. Entonces, para evitar que ocurran estos problemas de red redundantes, se debe habilitar algún tipo de protocolo de árbol de expansión en los switches. Bueno, dicen en los switches, pero debería ser en los switches. De manera predeterminada, el árbol de expansión está habilitado en los switches de Cisco. Quiere decir que el Spanning Tree o alguna versión del Spanning Tree ya viene corriendo para prevenir que ocurran los bucles de capa 2. Hey, preguntas. Aquí ya me está hablando del algoritmo de Spanning Tree. El algoritmo lo pasé, déjame darle un para atrás. Algoritmo del Spanning Tree. Lo interesante o lo que me interesa saber es, ¿me están escuchando bien? Perfecto, porque lo que me da miedo es que se caiga la llamada y como que no estén ahí. STP se basa en algoritmo, vamos a decir, se basa en un algoritmo inventado por Radia Perlman mientras trabajaba para Digital Equipment Corporation, y publicado en un artículo en un artículo de 1985. Un algoritmo para la computación distribuida de un árbol de expansión en una LAN extendida.
Su algoritmo de árbol de expansión, mejor conocido como el STA, que se refiere a ese mismo Spanning Tree Algorithm, crea una topología sin bucles al seleccionar un único puente raíz, donde todos los demás switches determinan una única ruta de menor costo, o sea, la ruta que más le convenga. Ahora, aquí hay un punto importante, me habla del puente raíz. El puente raíz prácticamente es el switch principal que se va a encargar de distribuir la información entre todos los switches. No sé si me entienden la idea. O sea, me voy a una topología, mira aquí. El puente raíz sería el switch que cumple con ciertas condiciones, se convierte como en el switch principal de la topología, y ese puente raíz es el que va a permitir que todos los switches de la topología, o sea, va a controlar todos los switches de la topología, y el que va a realizar los cálculos rápidamente y le va a enviar la información a los demás switches para saber qué puerto deben bloquear, cuál deben permitir, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea con el puente raíz, sí o sí? Bueno, le llamamos el root bridge. O sea, si ven el término root bridge y el puente raíz, es lo mismo. ¿Cómo así? Me quiero anotar los correos de ustedes aquí. A ver si me deja escribir algo. Déjame abrir una nueva mejor. Hey, lo van a ver como el root bridge. ¿Cómo que se escribe? Bridge. Ok. Lo van a ver como root bridge, pero root bridge es el mismo puente raíz. O sea, en español sería el puente raíz. Hey, ¿se me entiende eso, sí o no? Se cayó la llamada, mínimo. Ok. Rápidamente, díganme qué es el puente raíz entonces. ¿Sí me están escuchando? Tan, 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 tan. Dígamelo, Christopher, ¿qué es el puente raíz? Dígamelo, Sberling, ¿qué es el puente raíz? El puente raíz. Hey, eso es uno de los puntos de que deben agregar en el resumen de este capítulo. Tienen que hablarme de qué es el algoritmo Spanning Tree, claro, pero dentro del algoritmo Spanning Tree tienen que hablarme quién es el puente raíz. Sí, realmente el puente raíz es ese switch principal, que es el que se encarga de mandarle, bueno, de hacer los cálculos del algoritmo y reenviar esa información a los demás switches de la topología. Ese sería como el switch principal en la topología Spanning Tree. Ok, el puente raíz, que también le llamamos rubric. Ok, sí, puede ayudarme con los micrófonos. Seguimos aquí. El algoritmo de árbol de expansión. Como crea STA, recuérdense que el STA es el algoritmo vamos a decir, de árbol de expansión, el Spanning Tree Algorithm. Como crea un STA, una topología sin bucles. O sea, eso es una pregunta. ¿Cómo crea STA una topología sin bucle? ¿Cómo el algoritmo crea una topología sin bucle? Entonces, aquí primero, selección de un puente raíz. Recuérdense que primero se va a seleccionar quién va a ser el puente raíz. Es un switch principal que cumple con las condiciones para hacer ese puente raíz. Es como decir, ¿quién va a ser el jefe de aquí, del grupo? ¿O quién va a ser el presidente? Entonces se hace todo un proceso de elección para elegir quién va a ser ese equipo principal. Es un punto de referencia para que toda la red cree cree un árbol de expansión alrededor. O sea, Spanning Tree se va a manejar
alrededor de todos los switches que están corriendo Spanning Tree, pero hay un switch principal que es la raíz. Ok. También, señores, aparte de seleccionar el puente raíz, se bloquean todas las rutas redundantes. Todas las rutas repetidas que pueden hacer que un equipo reciba información repetida, para ponerlo en términos sencillos, se van a bloquear. STP, vamos a decir, el Spanning Tree Protocol, garantiza que solo haya una ruta lógica entre todos los destinos de la red, al bloquear intencionalmente las rutas redundantes que podrían causar un bucle. Cuando se bloquea un puerto, se impide que los datos del usuario entren o salgan de ese puerto. O sea, es como mostraba la gráfica anteriormente. Como ustedes ven, cuando se bloquea ese puerto, ya nada puede pasar por ahí. O sea, ni para acá, ni para allá. O sea, este switch no puede enviar por ahí y no puede recibir por ese enlace. Ok, seguimos. Déjame ver. Sí, seguimos aquí. También, crear una topología sin bucle. Esa es otra de las, vamos a decir, condiciones de ese algoritmo. Se crea una topología sin bucles, sin caminos alternativos. Un puerto bloqueado tiene un efecto de convertir ese vínculo en un vínculo vamos a decir, no reenvío entre los dos switches. O sea, no se puede reenviar por ese puerto que está en ese estado bloqueado. Esto crea una topología en la que cada switch tiene una única ruta al puente raíz. Solamente hay una sola ruta para llegar a ese switch principal, que es el puente raíz. Similar a las ramas de un árbol que se conectan a la raíz del árbol. Recuérdense que tenemos muchas ramas, tenemos hojitas. Esas hojitas están conectadas a ramas. Y esas ramas están conectadas con el tronco, y a través del tronco llegan a la raíz. Por eso el protocolo se llama árbol de expansión, porque más o menos es como una topología similar a un árbol. También otra característica de ese algoritmo es que vuelve a calcular en caso de que falle el enlace. O sea, si por cierta razón el enlace falló, él vuelve a hacer el cálculo, vuelve a realizar el algoritmo. Las rutas físicas todavía existen para proporcionar redundancia, pero estas rutas están deshabilitadas para evitar que ocurran los bucles. Si, vamos a decir, alguna vez la ruta es necesaria para compensar la falla de un cable de red o de un switch, STP vuelve a calcular las rutas y desbloquea los puertos necesarios para permitir que la ruta redundante se active. Los recálculos de STP también pueden ocurrir cada vez que se agrega un nuevo switch, o sea, se agrega un nuevo equipo a la red, o un nuevo vínculo entre switches, una nueva conexión entre switches en la red. Entonces vuelve a hacerse el cálculo del algoritmo. Hey, no sé si hay preguntas en este punto, pero estamos hablando del algoritmo de árbol de expansión. Recuérdense, STA se refiere al algoritmo de árbol de expansión, mientras que cuando hablamos de STP se refiere al Spanning Tree Protocol, al protocolo de árbol de expansión. ¿Preguntas? Ok, entonces quiere decir que ustedes están ready para esa práctica. Mira aquí, Packet Tracer, investigar la prevención de los bucles de STP. En este video, o sea, es un videíto explicativo. Muestra el uso de STP en un entorno de red. Ok, ese videíto está en el capítulo. Recuérdense el índice de video. Lo pueden ver a su tiempo. Y darle pausa y darle a, o sea, repetirlo, etcétera, etcétera. También hay una actividad de Packet Tracer. Investiga la prevención de bucles de STP. En esta actividad de Packet Tracer completará los siguientes objetivos. Crea y configura una red simple de 3 switches con STP. Es una topología parecida incluso a la que tiene aquí con 3 switches. Volvemos al punto. Cree y configura una red simple de 3 switches con STP. Ver la operación de STP.
cómo funciona ese algoritmo de Spanning Tree, o cómo funciona el protocolo STP, desactive STP y vuelva a ver la operación. En esta práctica, Leo, claro, va a ir aprendiendo también los comandos necesarios, que también lo vamos a explicar aquí, los comandos necesarios para la configuración y la visualización de los estados de Spanning Tree. Ok, operaciones de STP. Operaciones de STP. Usando STA, ¿qué quedamos que es el STA, verdad? Que no me acuerdo. ¿Qué es el STA? Hey, el STA. Nadie me ha pedido de entrada, ¿verdad? Aquí. Ok, supongo que ustedes me están escuchando. STA, el algoritmo de Spanning Tree. Usando el algoritmo de Spanning Tree, STP crea una topología sin bucles en un proceso de 4 pasos. Recuerden que ya estos pasos lo habíamos mencionado antes. Esos son los 4 pasos que se producen cuando se utiliza el algoritmo en la topología de Spanning Tree. Primero se elige un puente raíz, ese es el principal. Se selecciona los puertos raíces. Ustedes preguntarán, ¿hay un puente raíz y hay un puerto raíz? Sí. Hey, puente raíz sería ese suite principal. El puerto raíz sería ese puerto que va directamente al puente raíz. Yo no entendí. No, el puente raíz es el suite principal. El puerto raíz es el enlace que va directamente al suite principal. Yo no estoy entendiendo bien. Ok, mira, pues me voy a la topología. Yo creo que había una más adelante, pero me estoy devolviendo. Señores, si ese es el puente raíz, este puerto de aquí es un puerto raíz, porque va directamente hacia el puente raíz. Ok, entonces este también es un puerto raíz. Sí, tú tienes razón, porque va directamente al puente raíz. Ya los que no van hacia el puente raíz son designados. Incluso ese mismo que sale del puente raíz es designado. Vamos a ver, me devolví demasiado. Operaciones. Se mira aquí. Primero se selecciona el puente raíz, que ese es el suite principal. Luego se seleccionan los puertos raíces, que son esos caminos que van hacia el puente raíz. Luego se eligen los puertos designados, que son los demás puertos que no son raíces. Y se seleccionan los puertos alternativos, los que se van a bloquear. O sea, esos son los que pasan a estado bloqueado. Son alternativos porque pueden abrirse o pueden bloquearse. Durante las funciones del algoritmo Spanning Tree y de STP, los switches utilizan unidades de datos de protocolos de puente, o sea, la BPDU. La BPDU vienen siendo como los mensajes que se intercambian entre los switches que están en una topología de Spanning Tree. Para compartir información sobre sí mismos y sus conexiones, las BPDU se utilizan para elegir el puente raíz. Cuando se está seleccionando la topología entre todos los switches, quién va a ser ese puente raíz, se intercambian mensajes BPDU. A través de ese intercambio de mensajes se elige quién va a ser el puente raíz. También se eligen cuáles son los puertos raíces, los puertos designados y los puertos alternativos. Cada BPDU contiene un ID de puente, o sea, lo conocemos como el Bridge ID, el ID de puente, que identifica que un switch envía una BPDU. El Bridge ID participa en la toma, en la toma de muchas de las decisiones de STA, incluidos los roles de puente raíz y el puerto raíz. Prácticamente el Bridge ID es ese ID que se le asigna a cada equipo es clave para la elección de si va a ser un puente raíz o no. El Bridge ID contiene un valor de prioridad o la dirección MAC del suite o el ID del sistema extendido
El valor del Bridge ID más bajo lo determina la combinación de estos tres campos. O sea, se calcula el valor de prioridad que tenga, la dirección MAC y el ID del sistema. El que al final en el cálculo se dé el número más bajito, se considera que es el mejor candidato para convertirse en el puente raíz, para convertirse en el presidente de todos los switches. Hey, ¿se me entiende o no se me entiende? Ok, perfecto. Entonces, aquí me está hablando de ese valor de prioridad, ese ID del sistema extendido y la dirección MAC. La prioridad de puente. El valor de prioridad predeterminado, o sea, el que tienen todos los switches de forma predeterminada, esos switches de Cisco, es un valor decimal que está establecido, vamos a decir, 32.768. El rango va, o sea, el valor predeterminado que es ese 32.768. Pero el rango que se pueden asignar es de 0 a 61.440. O sea, ese puede ser el valor del ID de ese puente raíz, o sea, ese Bridge ID. Pero por defecto todos los switches de Cisco tienen ese número. Ahora, si usted le cambia esa prioridad por un ID más bajito, usted está manipulando a que el switch se convierta en el puente raíz. Eso es una opción. Entonces, mira aquí, el rango va de 0 al 61.440 y aumenta de, vamos a decir, a 4.096, que en este caso es por el número de VLAN que también podría tener o puede manejar un switch. Es preferible una prioridad de puente más alta. La prioridad de puente 0 prevalece sobre el resto de las prioridades de puente. O sea, si usted, bueno, para ponerle el ejemplo más claro, si usted le pone la prioridad de puente en 0, o sea, ese Bridge ID lo establece en 0, entonces simplemente el switch, vamos a decir, no va a participar en el proceso de elección. Porque la más bajita sería la 1, la verdad. El ID del sistema extendido, el valor de ID del sistema extendido es un valor decimal agregado al valor de prioridad de puente, o sea, el Bridge ID, para identificar la VLAN para esta BPDU. Recuérdense que, aunque todavía no lo hemos relacionado, recuérdense que las VLANs se crean en los switches, y aquí ese algoritmo de Spanning Tree está también trabajando en los switches. O sea, hay una relación. O sea, por eso habla de ese ID del sistema extendido, que es el valor del ID del sistema extendido, un valor decimal agregado a la prioridad. O sea, si tiene una prioridad X, se le agrega un valor dependiendo de la VLAN, para identificar una VLAN para esta BPDU. También tenemos la dirección MAC, que en caso de que los equipos tengan el mismo valor de puente, o sea, tengan el mismo Bridge ID, el mismo ID de puente, una forma de solucionar quién va a ser el puente raíz es el que tenga la dirección MAC más bajita. O sea, si dos equipos tienen una dirección MAC, la que tenga la dirección MAC más bajita, esa va a ser considerada la mejor opción para convertirse en el puente raíz. O sea, cuando dos switches se configuran tienen una misma prioridad, tienen una misma ID de sistema extendido, el switch que tiene la dirección MAC con el valor más bajo, expresado en hexadecimal, tendrá el Bridge ID más bajo. O sea, recuérdense que al final, como mencionó anteriormente, es una combinación de los tres valores, de estos mismos tres valores que están aquí: la prioridad de puente, el ID del sistema extendido y la dirección MAC. Se toma en cuenta primero la prioridad de puente, luego la ID del sistema extendido y luego la dirección MAC. Esos tres puntos se van a verificar para considerar quién va a ser ese equipo que se va a convertir en el root bridge. Están tocando la puerta. Vamos a ver, sentí que tocaron la puerta, fue mandar una notificación. Ok. Levantó la mano. Tiene una pregunta.
si tú quieres manipular para que ese switch, un switch que tú traíste que es el más robusto, que tiene más capacidad, tú quieres manipular para que él se convierta en el puente raíz, tú le cambias la prioridad. Esa es la idea. No, porque recuérdense que mencionamos que por defecto, los switches de Cisco tienen un valor predeterminado establecido en 32.768. O sea, si tú no se lo cambiaste, van a tener la misma. Sí, sí. O sea, si tú no le has cambiado esos valores, ellos van a tener el mismo. Entonces, quiere decir exactamente que se va a decidir entonces por la ID del sistema, la VLAN, o se va a elegir también por la dirección más bajita. Pero si tú no si le cambiaste la prioridad, el que tenga la prioridad de puente más bajita, o el bridge ID más bajito, entonces va a ser el candidato para hacer el puente raíz, el root bridge. Mira, aquí me está hablando, elige el puente raíz. Aquí están los switches, aquí hay una campaña, tú sabes, una campaña política, está cada switch poniendo su cartel en la calle y cosas para poner su candidatura y que voten por él. Bueno, no es falsa exactamente así, pero es más o menos para que se entienda la idea. STA, el algoritmo STA, el algoritmo de Spanning Tree, designa un único switch como puente raíz. Dentro de toda la topología, solamente un solo switch que va a funcionar como ese puente raíz. Y lo utiliza como el punto de referencia para todos los cálculos de las rutas. Eso fue lo que mencionamos anteriormente. Los switches intercambian. Profesor, pero dicen los switches. Sí, pero ustedes saben que no suena bien. Es los switches realmente. Los switches intercambian BPDU. Había mencionado que las BPDU son Broadcast Protocol Data Unit. Las BPDU son los mensajes que se intercambian en la topología de Spanning Tree. Ellos intercambian las BPDU para crear una topología sin bucles, comenzando con la selección del puente raíz. Primero vamos a seleccionar quién es el puente raíz. O sea, todos los switches del dominio, o sea, todos los que pertenecen a ese dominio STP, participan en el proceso de elección. O sea, quiere decir que si usted agrega un nuevo switch, ese switch también va a ser candidato. Todos son candidatos a convertirse en ese puente raíz. Una vez que el switch arranca, o sea, que usted lo enciende, que él empieza, comienza a reenviar las BPDU cada 2 segundos. Esas tramas BPDU contienen el bridge ID del switch. También tienen, por ejemplo, el bridge ID de puente raíz, conocido como el ID de raíz. Entonces, en este punto lo que queremos decir que todos esos mensajes que se intercambian es para ello ver, mira, yo estoy usando este bridge ID, mi prioridad es tal, o sea, en este caso, mira, esta es mi prioridad, el que tenga la prioridad más bajita, ¡tarán!, se convierte en el puente raíz. Ah, sí, por eso que yo soy el root bridge. ¿Se entiende la idea? O sea, fíjense que los demás tienen un valor diferente. O sea, tienen el valor predeterminado. Pero a este usted se lo cambió. No se preocupen que vamos a ver en un ratico cómo se cambia. El switch que tiene el bridge ID más bajo se convierte en el puente raíz. Al principio todos los switches se declaran a sí mismos como puente raíz. O sea, cuando este llega él dice yo soy el presidente. Cuando este llega él dice yo soy el presidente. Hasta que este le dice espérate. Mira, le enseña su tarjeta y le indica que él tiene un bridge ID más bajito. Ok, todos los switches se declaran como puente raíz con su propia bridge ID, conocido como la ID de raíz. Eventualmente los switches aprenden a través del intercambio de BPDU que el switch tiene un bridge ID más bajo y acordarán que el que tiene el ID más bajo se convertirá en el puente raíz. Se va a convertir en el presidente de todos los switches en esa topología STP. ¿Preguntas? Aquí me está hablando ya del... Ok, perfecto, no hay preguntas. Recuerden, señores, siempre les digo, cuando no hay preguntas fue que se entendió todo, pero también puede ser que no se entendiera nada.
Impacto de un Bridge ID predeterminado. Dado que el Bridge ID predeterminado es el que mencionamos ahorita, el 32.768, es posible que dos o más switches tengan la misma prioridad. En este escenario donde las prioridades son las mismas, el switch con la dirección MAC más baja es que se va a convertir en el puente raíz. El administrador debe configurar el switch de puente raíz deseado con la prioridad inferior. O sea, quiere decir exactamente que si usted quiere manipular que un switch más robusto, que tenga más capacidad, se convierta en el puente raíz, usted debe cambiarle ese Bridge ID. En la figura, todos los switches están configurados con la misma prioridad. Vamos a verificarlo. Bueno, en este caso, si estos dos tienen la misma prioridad, la prioridad de 32.769. Aquí la dirección MAC, en este caso, bueno, este cálculo sería entre estos dos porque ya este es menor. Aquí la dirección MAC, vamos a decir, la dirección MAC se convierte en el factor decisivo cuando los dos equipos tienen el mismo Bridge ID. En cuanto que interruptor se convierte, por ejemplo, o sea, en este caso, que interruptor se convierte en el puente raíz. ¿Qué dispositivo se va a convertir en el puente raíz? El que tenga la dirección más baja. El switch con el valor de dirección MAC hexadecimal más bajo es el puente raíz preferido. En este ejemplo, el switch 2, vamos a ver el switch 2, ¿cuál es el switch 2? El switch 2 es este. Tiene un valor más bajo para la dirección MAC y se elige como el puente raíz para esa instancia de árbol de expansión. O sea, en este caso, este tiene, vamos a ver, si aquí vamos a ver la dirección MAC, comparándola con esta dirección MAC. Si esta tiene 2 al final, esta tiene 1, se considera que entre estos dos, no lo estamos calculando con aquel, porque aquella ganó la batalla por el Bridge ID, pero estos dos, vamos a decir, en este caso, estarían compitiendo más estrechamente. Nota, la prioridad de todos los switches es de 32.768 o 69. Recuérdense que eso es, calculamos desde 0, desde 1. El valor se basa en la prioridad de puente predeterminado, el 32.768, y la ID del sistema extendido, asignación de la VLAN 1. Por eso pasa al 69 con la suma de la VLAN 1, asociada con cada switch. En este caso, por eso pasa a los 32.769, porque sería los 32.768 más 1, que se refiere a la VLAN predeterminada, que es la VLAN 1. Ahora, eso puede cambiar a 2, 10, 20, depende de la VLAN. Ok, se entiende que el factor principal para elegir el puente raíz es el ID de puente. Mira aquí, el Bridge ID. Ahora, en caso de que todos los switches tuvieran la misma dirección de Bridge ID, o sea, tienen el valor predeterminado, el que tenga la dirección más bajita, que en este caso sería esta, se convertiría en el puente raíz, en el root bridge. Preguntas. Ok, vamos a ver. Aquí me está hablando de determinar los costos de una ruta raíz cuando se ha elegido un puente raíz para una instancia de árbol de expansión dada. El algoritmo de Spanning Tree comienza a determinar las mejores rutas al puente raíz. ¿Cuáles son los mejores caminos para llegar a ese switch principal? Desde todos los destinos en el dominio de difusión. La información de ruta, conocida como el costo interno de la ruta raíz, está determinada por la suma de todos los costos de los puertos individuales a lo largo de la ruta desde el switch hasta el puente raíz. Cuando un switch recibe una BPDU, agrega ese costo al puerto de ingreso del segmento para determinar el costo interno de la ruta hacia la raíz, o sea, de cuál sería la mejor ruta para llegar a ese puente raíz. Los costos de los puertos predeterminados se definen por la velocidad a la que funcionan los mismos, o sea, dependiendo de la interfaz, si hay una interfaz de mayor velocidad o de menor velocidad. La tabla muestra los costos
predeterminados, o sea, los costos de puerto predeterminados sugeridos por la IEEE. Recuerden que la IEEE es el Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos, que han desarrollado bastantes estándares para la sociedad de Internet. Los switches Cisco utilizan de forma predeterminada los valores definidos por el estándar Ethernet o por el estándar IEEE 802.1d, también conocido como el costo de ruta, vamos a decir el costo de ruta corta, tanto para Spanning Tree como para RSTA, que sería una versión rápida de Spanning Tree. Vamos a decir, estos serían los dos protocolos muy utilizados por los equipos de Cisco. Pese a que los puertos del suite cuentan con un costo de puerto predeterminado asociado a los mismos, tal como el costo puede configurarse, la capacidad de configurar costos de puertos individuales le da al administrador la flexibilidad para controlar de forma manual las rutas de árbol de expansión hacia el puente raíz. Se ve aquí lo que me está mencionando o me está mostrando, dependiendo de los puertos que tenga el dispositivo, la velocidad del mismo va a tener un costo. Se mira aquí, mientras menor sea el costo, recuerden que se considera una mejor opción. En Spanning Tree, vamos a decir que esa sería ya la versión original. Mira aquí, 10 gigabit tendría un costo de 2, 1 gigabit tendría un costo de 4, 100 megabit tendría un costo de 19 y 10 megabit por segundo tendría un costo de 100. Como mencionamos, el más bajito se considera que es mejor opción. Estos son los, vamos a decir, nos estamos refiriendo a la velocidad de los puertos del switch. Ahora, el costo en RSTP, que sería el Rapid Spanning Tree, fíjense que el 10 gigabit tiene un costo de 200, 1 gigabit tiene un costo de 20, 10 gigabit tiene un costo de 200,000, y en el caso de, vamos a decir, 10 megabits por segundo, tendría un costo, en este caso, de 2 millones. Ok, es más o menos una idea para que se entienda entonces a qué nos referimos con ese factor de determinar cuál serían los mejores puertos a utilizar. Va a depender mucho de la capacidad del puerto. Aquí ya me está hablando de ese proceso de elección del puente raíz. Después de terminar el puente raíz, se utiliza el algoritmo de STA, o sea, el algoritmo de Spanning Tree, para seleccionar el puerto raíz. Recuerden, mencionamos, este es el puente raíz, y los puertos raíces son los que van directamente al puente raíz. El puerto raíz es un puerto más cercano al puente raíz en términos de costo general para el puente raíz. Este costo general se conoce como el costo de ruta raíz interna. El costo interno de la ruta raíz es igual a la suma de todos los costos del puerto a lo largo de la ruta al puente raíz. Como se muestra en la figura, las rutas con el costo más bajo se convierten en las preferidas, y el resto de rutas redundantes se bloquean simplemente. En el ejemplo, el costo de la ruta raíz interna desde el suite 2 hasta el suite 1, vamos a identificarlo, desde el suite 2 hasta el suite 1, sobre la ruta 1 es de 19. Fíjense que como lo especifica aquí, el costo de la ruta sería de 19. Déjame ver, el costo de la raíz se establece en 19, mientras que el costo de raíz interno sobre la ruta R2 es de 32, debido a que la ruta 1 tiene un costo de, vamos a decir, tiene un costo de ruta general más bajo para el puente raíz. Para ponerlo en términos más sencillos, por aquí se llegaría más rápido que enviando la información desde este punto por acá. O sea, fíjense que incluso, obviamente tiene un costo menor. Es la ruta preferida, el FastSync 01, o sea, en este caso, esta sería la ruta preferida. La interfaz FastSync 01, vamos a identificarla, mira aquí, la interfaz FastSync 01
se convierte en el puerto raíz en el suite 2. Fíjense que en el suite 3 también sucede lo mismo. Este puerto Fascine 01 también se convirtió en ese puerto raíz. Hey, no sé si hay preguntas. Si prácticamente los mejores caminos para llegar al puente raíz son considerados puertos raíces, ya aquí me está mostrando todo el resto de puertos, los puertos designados. Cada segmento entre dos switches tendrá un puerto designado. Recuerden que el puente raíz sería ese puerto principal que se conecta con él, que estaría abierto. Ahora esos puertos designados serían los demás puertos. El puerto designado es un puerto en el segmento que tiene un costo de ruta raíz interna para el puente raíz. En otras palabras, el puente designado no tiene una ruta para recibir el tráfico que conduce el puente raíz. O sea, no van directamente hacia él. Como se ve en la gráfica, mira aquí, en este caso, este es un puerto designado porque él no va al puente raíz. Él sale del puente raíz. Este puerto designado también porque sale del puente raíz. Ahora, estos que no están conectados tampoco directamente con el puente raíz o no van hacia él, también se consideran que son designados. Lo que no es un puente raíz o un puerto designado se convierte en un puerto alternativo. Y esos puertos alternativos son los que pasan a estado bloqueado. Este se convierte en un puerto alternativo o bloqueado. Todos los puertos en el suite raíz son puertos designados. O sea, los mismos que están conectados al mismo puente raíz son puertos designados. Si un extremo de vamos a decir, de un segmento es un puente raíz, el otro extremo debe ser un puerto designado. O sea, mira aquí, si este es un puerto raíz, el otro extremo debe ser designado. Todos los puertos desconectados a los dispositivos finales son puertos designados. O sea, en este caso, todos estos puertos también que vienen para acá se pueden considerar que son puertos designados. En segmentos entre dos switches, donde ninguno de los switches es puente raíz, el puerto del switch vamos a decir, con la ruta menor costo al puente raíz, es un puerto designado, que es lo que se da en este caso particular. Ok, no sé si hay preguntas. Seguimos. Seleccionar puertos alternativos, los puertos que van a pasar a estado bloqueado. Mira aquí, si un puerto no es un puerto raíz o un puerto designado, se convierte automáticamente en un puerto alternativo o de copia de seguridad. Los puertos alternativos están en estado de descarte o bloqueado para evitar los bucles. Mira aquí, este es el candidato perfecto. Cuando se hizo el algoritmo, se calculó que este puerto debe pasar a estado, o sea, es un puerto alternativo, porque pasa automáticamente a puerto bloqueado o puede estar abierto dependiendo. Entonces, en la figura STA, el algoritmo de Spanning Tree ha configurado el puerto Fascine 02, aquí en este caso el Fascine 02, en el suite, en este caso en suite 3, este puerto, el Fascine 02 en el suite 3, está en estado bloqueado y no reenvía tramas de Ethernet. Todos los demás puertos entre suite están en estado de reenvío. Esta es la parte de prevención de bucles de STP. O sea, recuérdense que él va a calcular cuáles son los puertos que van a estar permitidos y cuáles son los puertos que van a estar bloqueados. Esos puertos bloqueados en este caso se llaman alternativos. Claro que dependiendo de la versión de Spanning Tree, ese nombre también puede variar, como van a ver más adelante. O sea, en vez de llamarse alternativo, se puede llamar de otra forma. Elegir un puerto raíz a partir de múltiples rutas de igual costo. Cuando un switch tiene varias rutas de igual costo al puente raíz, es como que para llegar de aquí hasta aquí, o para llegar a otro switch que esté arriba, por ejemplo, o un switch que esté acá, para llegar a ese, irse por aquí sería lo mismo que irse por aquí, para poner el ejemplo más claro. Cuando un switch tiene varias rutas de igual costo al puente raíz, el switch determina el puerto
utilizando los siguientes criterios: oferta del remitente más bajo, prioridad de puerto del remitente más baja y el ID de puerto del remitente más bajo. O sea, en este caso, si tienen el mismo costo, ¿cuál va a tomar realmente? El que tenga esas características mencionadas anteriormente. Elegir el puerto raíz a partir de varias rutas. Aquí ya me está mostrando el mecanismo. Miren cómo cambió la topología, como la que yo mencioné. Cambió la topología, que enviar la información por acá sería lo mismo que enviarla por acá. Tienen el mismo costo. La oferta más baja del remitente, por ejemplo, en esta topología tiene 4 switches con, vamos a decir, el switch 1 como puente raíz. Está configurado como, o sea, está funcionando como puente raíz. El puerto Facine 01 en el switch 3 y el puerto Facine 03, o sea, vamos a identificarlo. El puerto Facine 01 en el switch 3. Espérate, ahora me confundí. El puerto Facine 01 en el switch 3. Vamos a pasar al switch 3. El puerto Facine 01 y el puerto Facine 03 en el switch 4. O sea, este puerto y este puerto se han seleccionado como puertos raíces. Recuérdense que van directamente hacia el puente raíz y tienen un costo de ruta de raíz de puente, o sea, de puente raíz, para sus respectivos switches. Switch 2 tiene 2 puertos. O sea, vamos a ver, Switch 2 tiene 2 puertos, este puerto y este puerto. Vamos a decir el Facine 01 y el Facine 02, con rutas de igual costo al puente raíz. O sea, como mencioné, irse por aquí es lo mismo que irse por aquí. La ID de puente de Switch 3 y Switch 4 se utilizan para romper el empate. O sea, vamos a ver el ID de puente, en este caso del Switch 4, y el ID de puente del Switch 3 serían los que van a utilizarse para romper ese empate. Ese empate de ruta de igual costo. Entonces, Switch 3 tiene un bridge ID de 32, vamos, en este caso sería el 32.769, pero fíjense cómo tiene 5555 y el Switch 4 tiene el 111. Como Switch 4 tiene el bridge ID más bajo, entonces el Facine 01, este puerto, se convierte en el designado, que sería un puerto designado que también estaría abierto, mientras que el del Switch 3 pasaría a estado bloqueado, o sea, sería el alternativo, simplemente porque tienen el bridge ID más bajito. Esto es siempre y cuando enviar la información por una ruta u otra sea similar. O sea, como Switch 4 tiene un bridge ID más bajo, el puerto Facine 01 de Switch 2, que es el, vamos a decir, el puerto conectado al Switch 4, será el puerto, vamos a decir, en este caso será el puerto raíz en este momento. Mira aquí, este también se considera que es un root bridge, porque recuérdense que aunque no está conectado directamente con el puente raíz, va hacia el puente raíz. Los que no van hacia el puente raíz son los que se consideran designados o alternativos. Ok, dependiendo del cálculo. Aquí me está hablando ya de la prioridad del puente, la prioridad del puerto de remitente más baja. Esta topología tiene 2 switches que están conectados con 2 rutas de igual costo. Fíjense aquí, para enviar para acá y para enviar para acá, por ejemplo. Switch 1 es el puente raíz, en este caso vamos a identificarlo. Switch 1 es el puente raíz, por lo que ambos puertos son puertos designados. Switch 4 tiene 2 puertos con rutas de igual costo al puente raíz. Dado que ambos puertos están conectados al mismo switch, el bridge ID, o sea, en este caso el bridge ID en el switch 1 del remitente es igual. Entonces el primer paso es el empate. Está en empate en el, vamos a decir, en lo que es el bridge ID. A continuación sería la prioridad de puerto del remitente. Switch 1, la prioridad de puerto predeterminada es de 128.
por lo que ambos puertos del suite tienen la misma prioridad de puerto. Esto también es una, vamos a decir, una corbata. Sin embargo, si cualquiera de los dos puertos del suite se configura con una prioridad de puerto más baja, Suite 4 pondría su puerto adyacente al estado de reenvío. El otro puerto automáticamente sería el puerto que pasaría a estado bloqueado. Claro, eso siempre y cuando usted haga la manipulación. Hay un comando llamado priority que se utiliza para esto, pero lo vamos a ver a continuación. Mira, aquí me está mostrando la ID de puerto de remitente más bajo. Continuación, el último desempate es el ID de puerto del remitente más bajo. El suite, o sea, en este caso el suite 4, ha recibido una BPDU desde un puerto FACINE 01. Vamos a identificarlo. El suite 4 ha recibido desde este puerto el FACINE 01 y el puerto de FACINE 02 del suite 1. La decisión se basa en el ID de puerto del remitente, no en la ID de puerto del receptor. Dado que el ID del puerto FACINE 01 en el suite 1 es menor que el puerto FACINE 02, entonces el puerto FACINE 06 de, vamos a decir, de suite 4 será el puerto raíz. Esto se va a convertir en el puerto raíz. Este puerto de suite 4 que está conectado al puerto FACINE 01 del suite. O sea, en este caso, fíjense aquí, este que va conectado con ese puerto que se eligió que tenía ese ID más bajito, se va a considerar que va a ser el root, el puerto raíz, el root port. Ok, este es su puerto del suite 4 que está conectado al puerto FACINE 01 en el suite 1. El puerto FACINE 05, que sería este, se convierte en un puerto alternativo automáticamente y se coloca en estado bloqueado. Recuérdense que todo el bla 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 que me está dando aquí es simplemente para establecer la teoría de lo que mismo estamos hablando, cuáles serían en el cálculo del algoritmo los puertos que se quedarían bloqueados y los puertos que se quedarían accesibles. La convergencia de STP requiere 3 temporizadores como sigue. O sea, los temporizadores se utilizan para varias situaciones. Por ejemplo, tenemos el hello timer, el tiempo de saludo. O sea, esos se conocen como esos intervalos de saludo que se mandan BPDU para simplemente saludar al vecino, intercambiar información principal. El valor predeterminado es 2 segundos, pero se puede modificar entre 1 a 10 segundos que se intercambien esos hello, esos BPDU de saludo, o sea, el hello timer. El temporizador de demora directa. La demora directa es el tiempo que pasa en estado de escucha y aprendizaje, o sea, cuando hace esa transición. El valor predeterminado es 15 segundos, pero se puede modificar a entre 4 a 30 segundos. Tenemos el temporizador de edad máxima. El temporizador de edad máxima, esa es la antigüedad máxima, de duración máxima de tiempo que un suite espera antes de intercambiar o de intentar cambiar la topología STP. El valor predeterminado es 20 segundos, pero se puede modificar entre 6 a 40 segundos. Nota, los tiempos predeterminados se pueden cambiar en el puente raíz que dicta el valor de estos temporizadores para el dominio STP. Quiere decir que no tienen que cambiar en todos los switches. Lo cambia solamente en ese switch principal y él, o sea, ya va a funcionar específicamente ese valor predeterminado para todos los demás switches. Detalles operativos de cada estado de puerto. STP facilita la ruta lógica sin bucles en todo el dominio de difusión. El árbol de expansión se determina a través de la información obtenida en el intercambio de tramas BPDU entre los switches interconectados. Si un puerto de switch pasa directamente al estado de bloqueo,
al reenviar sin información acerca de la topología completa durante la transición, el puerto puede crear un bucle de datos temporal. Por esta razón, STP tiene 5 estados de puertos, 4 de los cuales estados de puertos operativos, como se muestra en la figura. El estado deshabilitado se considera no operativo. Fíjense, de los estados tenemos vamos a decir, el estado de bloqueo, que se considera no operativo, pero los demás sí están operativos. Fíjense, aquí está vamos a decir en este caso, el estado de escucha, el estado de aprendizaje, el estado de reenvío y el estado de bloqueo, por ejemplo. Ok, ya aquí me está mostrando los 5 estados, los 5 estados completos. Mira, aquí la tabla resume los detalles operativos de cada uno de los estados. Por ejemplo, estado de puerto en bloqueo. Recibir solo BPDU, o sea, solamente recibe BPDU. La tabla de direcciones MAC no se actualiza con nueva información y reenvía las tramas de datos. No, en el caso de bloqueo. Escucha, recibe y envía las BPDU. No hay actualización y no reenvía las tramas de datos. Aprendizaje, puede recibir y enviar. La tabla de direcciones, actualización de la tabla, o sea, se actualiza la tabla de direcciones. Pero reenvío de marcos, o sea, reenvía las tramas de datos, no. Reenvío, puede recibir y enviar, se actualiza la tabla y también puede reenviar las tramas. Ahora, deshabilitado, no se envía ni se recibe, no hay actualización. O sea, no hay actualización de la tabla y no se reenvían las tramas. En pocas palabras, estos son los 3 estados, los 4 estados que se consideran en cierta forma operativos, pero este sería el que no estaría operativo. Ok. El árbol de expansión por VLAN, STP se puede configurar, STP se puede configurar para operar un entorno de varias VLAN en el árbol de expansión. Por ejemplo, tenemos la PVCT Plus, una versión para STP. Hay un puente raíz a elegir, vamos a decir, hay un puente raíz a elegir por cada instancia de árbol de expansión. Esto hace posible tener diferentes puentes raíces, para diferentes conjuntos de VLAN. STP opera en una instancia independiente de STP para cada VLAN individual. Si todos los puertos de todos los switches pertenecen a la VLAN 1, solo se da una instancia de árbol de expansión. O sea, quiere decir que él puede crear, vamos a decir, la topología puede funcionar para varias VLAN. O sea, trabaja para diferentes instancias, diferentes VLANs. Ok, ya aquí me está hablando de esa evolución de árbol de expansión. Mira aquí, diferentes versiones de STP. Muchos de los profesionales usan generalmente el árbol de expansión, Spanning Tree, y el Spanning Tree para referirse a diversas implementaciones de árbol de expansión, como el Spanning Tree rápido, o sea, el RSTP, el Multiple Spanning Tree Protocol, que sería el SMTP, el MSTP. Prácticamente se refieren a todos como simplemente Spanning Tree, pero tenemos que saber que hay diferentes variantes. Para comunicar los conceptos del árbol de expansión correctamente, es importante hacer referencia a la implementación o al estándar de árbol de expansión en contexto. El documento más reciente de la IEEE acerca del árbol de expansión, vamos a decir la IEEE 802.1D 2004, establece que STP se reemplazó por el protocolo de árbol de expansión RSTP. El RSTP es la versión rápida. El IEEE utiliza Spanning Tree para referirse a la implementación original del árbol de expansión
y el RSTP para describir la versión de árbol de expansión específica en la IEEE 802 ID 2004. Debido a que los dos protocolos comparten una gran parte de la misma terminología y los métodos, vamos a decir, para la ruta sin bucles, el enfoque principal estará en el estándar actual y las implementaciones de, vamos a decir, propietarias de Cisco, de STP y de RSTP. O sea, quiere decir que aunque se va a comparar siempre la versión original, el que realmente se utiliza más es la versión rápida de Spanning Tree, el RSTP. Los switches de Cisco con el iOS, o sea, el iOS 15 o posteriores, o sea, los que salieron después, ejecutan el PBCT Plus de manera predeterminada. El PBCT Plus es una variante de Spanning Tree desarrollada por Cisco, mejorada por Cisco. Esta versión incluye muchas de las especificaciones de la IEEE 802.1d 2004, o sea, la versión original, como puertos alternativos en lugar de puertos no designados, que mencionamos anteriormente. Los switches deben configurarse explícitamente para el modo de árbol de expansión rápido, para ejecutar un protocolo de árbol de expansión rápido. O sea, prácticamente tiene ligeras variaciones, pero al final es para vamos a decir, el mismo objetivo del árbol de expansión. Vamos a ver si me lo... sí, mira, aquí hay una tabla que me muestra esas diferentes variantes de STP. Tenemos la versión original de STP. Esta es la versión original, IEEE 801D. Vamos a decir que fue desarrollada en el 1998. Y también hay versiones anteriores que proporciona una topología sin bucles en una red con enlaces redundantes, también llamados vamos a decir, el común Spanning Tree. Asume una instancia de árbol de expansión para toda la red puenteada, independientemente de la cantidad de VLAN. O sea, prácticamente funciona para unas instancias, aún haya muchas VLANs. PBCT Plus, el árbol de expansión por VLAN, o sea, PBCT Plus, es una mejora de Cisco. Mencionamos que es una mejora de Cisco que proporciona una instancia de árbol de expansión, vamos a decir, de expansión de 802.1d, separada para cada VLAN. O sea, funcionan por diferentes instancias, configurada en una red. PBCT Plus soporta el Path Force, o sea, en este caso se puede configurar el Port Fast, se puede configurar el Uplink Fast, el Backbone Fast, BPDU Guard, BPDU Filter, el Root Guard y el Loot Guard. O sea, todo eso son mecanismos de seguridad que se pueden implementar en la versión de PBCT Plus, que no son, por ejemplo, utilizadas en la versión original. También tenemos el estándar 802.1d 2004. Esta es una versión actualizada del estándar STP que opera en la IEEE 802.1w, pero esta no es la versión, no es una de las versiones, es una versión abierta, no necesariamente utilizada por equipos Cisco, como es la versión PBCT Plus, que fue una versión desarrollada y mejorada por Cisco, de la misma versión original. Fíjense que aquí me está mostrando el Rapid Spanning Tree, el Rapid Spanning Tree Protocol. Este es una mejora de la versión 802.1w. Es una evolución del Spanning Tree que proporciona una convergencia mucho más rápida que la versión original de STP. Tenemos el PBCT Plus rápido, que es una mejora del mismo PBCT Plus. Este es una mejora de Cisco, de RSTP. Prácticamente sería una mejora de esta versión, porque recuerden, el PBCT Plus es una versión, es una mejora para Cisco del mismo STP original. Ahora, el PBCT Plus rápido es una mejora del RSTP. Prácticamente podemos decir que el RSTP sería abierto, no importa el fabricante, y el PBCT Plus rápido sería para equipos Cisco. Una mejora de Cisco de RSTP que utiliza el PBCT Plus y proporciona una instancia independiente 802.1w por VLAN. Cada instancia aparte admite el Port Fast. Prácticamente el Port Fast
para que vayamos entendiendo, el port fast es para que, ustedes recuerdan los 5 estados de puertos. O sea, que tienen que pasar uno por uno. O sea, vamos a decir, para poder estar de un estado a otro. Entonces, prácticamente el port fast hace que se cambie de estado rápidamente a estado operativo, sin tener que pasar toda la secuencia. Pero está bien. En este caso, esta sería la versión que admite el port fast, la protección de BPDU, el filtro de BPDU, protección de raíz y protección de bucle. Tenemos también otra variante que sería el MSTP, que es el protocolo de árbol de expansión múltiple, o sea, el Multiple Spanning Tree. Es un estándar de la IEEE inspirado en la implementación anterior de STP, de instancias múltiples, de Cisco. El MSTP asigna varias VLAN en una misma instancia de árbol de expansión. También tenemos en este caso me está explicando la instancia. Hay una variante, por ejemplo, de Spanning Tree, que sería el Multiple Spanning Tree. Es una implementación de Cisco, vamos a decir en este caso del Multiple Spanning Tree, que proporciona hasta 16 instancias de RSTP, o sea, de las versiones manejadas por Cisco. Bueno, de la versión original, perdón. Y combina muchas de las VLAN con una misma topología física y lógica en una instancia de RSTP común. Cada instancia admite port fast, protección, o sea, el BPDU guard, la protección de BPDU, filtro de BPDU, protección de raíz y protección de bucles. Claro que cuando estemos hablando de esos términos, cuando ustedes lo estén configurando, lo van a entender un poquito mejor. ¿Para qué sirve, por ejemplo, esa protección y ese filtro de BPDU, por ejemplo? Recuérdense que los BPDU son los mensajes que se intercambian entre los equipos y se debe establecer el mecanismo de seguridad para que esos datos se envíen cifrados a través de la misma topología Spanning Tree. Ya aquí me está hablando de los conceptos del Rapid Spanning Tree. El Rapid Spanning Tree IEEE, recuérdense que esta es una mejora del mismo Spanning Tree original. Reemplazó a la versión original, el 802.1D, mientras conserva la compatibilidad con versiones anteriores. La terminología de Spanning Tree 802.1W sigue siendo fundamentalmente la misma que la de Spanning Tree 802, vamos a decir IEEE 802.1D original. La mayoría de los parámetros se han dejado sin cambios. Los usuarios que están familiarizados con el STP, la versión original, pueden configurar fácilmente el Rapid Spanning Tree. El mismo algoritmo de árbol de expansión se utiliza tanto para la versión original STP como para el Rapid Spanning Tree para determinar los roles de puerto raíz, para los roles de puertos y la topología. El RSTP aumenta la velocidad del cálculo de árbol de expansión cuando cambia la topología de red de capa 2. RSTP puede lograr una convergencia mucho más rápida en la red configurada en forma adecuada, a veces solo unos pocos cientos de milisegundos. Por ejemplo, va a trabajar mucho más rápido. Si un puerto está configurado para ser un puerto alternativo, puede cambiar inmediatamente a un estado de reenvío sin esperar a que la red converja. Recuérdense que para eso se utiliza el mismo port fast. Nota: Rapid PBCT Plus es una implementación de Cisco de RSTP por VLAN con Rapid Spanning Tree PBCT Plus. Con Rapid PBCT Plus se ejecuta una instancia independiente de RSTA para cada VLAN. Recuérdense que este PBCT Plus que me está mencionando aquí es esta variante, mira aquí, que es una mejora. O sea, este sería el abierto y este sería una mejora para equipos Cisco. Ya aquí me está hablando del estado de los puertos de RSTP, el Rapid Spanning Tree y las funciones de puerto. Solo hay 3 estados de puerto. O sea, estos son los estados. Mira aquí me está mostrando los mismos 5 estados anteriormente mencionados, pero solo hay 3 estados de puertos de RSTP que corresponden a los 3 estados operativos posibles en STP. Los estándares, vamos a decir, los estados de desactivación, bloqueo
y escucha del 8021D vamos a decir, se funcionan en un único estado de descarte. Fíjense que aquí estos tres estarían en estado de descarte. Entonces este puerto, bueno, el estado de listening sería igual en RCTP Plus, y el estado de forward o de reenvío también sería reenvío en tanto en la versión original como en la versión RCTP Plus. No sé si entienden la gráfica, pero lo que quiere decir que en STP se utilizan 5 estados, mientras que en RCTP se utilizan solamente 3 estados. Los puertos raíz y los puertos designados son los mismos para STP y para la versión Rapid Spanning Tree. Sin embargo, hay dos roles de puertos RCTP que corresponden al estado de bloqueo de Spanning Tree. Vamos a decir, en Spanning Tree, un puerto bloqueado se define como no ser el puerto designado o raíz. O sea, si está en estado bloqueado, no sería un puerto raíz ni un puerto designado. RCTP tiene dos funciones de puertos para este protocolo. Fíjense aquí, me está mostrando la versión original. Tenemos los puertos raíz, los puertos designados y los puertos que están en estado bloqueado. Pero fíjense que en RCTP tiene el mismo puerto raíz, que son los que van al puente raíz. Tiene los puertos designados, pero fíjense, tiene los puertos de backup y tiene los puertos alternativos, que son los que van a pasar a estados bloqueados. Estos son los estados de puerto de RCTP y las funciones del puerto. El puerto alternativo tiene una ruta alternativa al puente raíz. O sea, el puerto alternativo, ya ustedes saben que tiene, al final son dos, tienen una ruta alternativa al puente raíz, a ese suite principal. El puerto de copia de seguridad, o sea que ese sería ese puerto de backup, es una copia de seguridad en medio, vamos a decir, en el medio compartido, como un concentrador, o sea, un hub, por ejemplo. Un puerto de copia de seguridad es menos común porque ahora los concentradores se consideran también dispositivos heredados. O sea, recuérdense que esos dispositivos generan muchos bucles, generan mucho, vamos a decir, un menor rendimiento. Entonces, se considera que no sería una buena opción tener ese equipo de capa 2, pero en caso de, va a funcionar de la manera mencionada. Ok, seguimos aquí. Ya aquí me está hablando del port fast y el BPDU guard. Cuando hablamos del port fast, nos referimos a ese estado de transición de puerto. Pasa de un estado a otro rápidamente. Y la BPDU guard sería también en este caso para proteger esos mensajes BPDU. Ok, vamos a entenderlo. Cuando un dispositivo está conectado a un puerto del suite, o cuando el suite se enciende, el puerto del suite pasa por los estados de escucha y aprendizaje, esperando cada vez que se expire el temporizador de retardo, de reenvío, o sea, pasar la transición de un estado a otro. Este retraso de 15 segundos para cada estado durante un total de 30 segundos, esto puede, vamos a decir, presentar un problema para los clientes de DHCP que intentan detectar un servidor de DHCP, porque el proceso de DHCP puede agotarse. El resultado es que el cliente no recibe una dirección IP válida, por ejemplo. Cuando el puerto del suite está configurado con port fast, ese puerto pasa de un estado bloqueado al reenvío inmediatamente, evitando ese retraso de esos 30 segundos. Puede utilizar el port fast en los puertos de acceso para permitir que los dispositivos conectados a estos puertos accedan a la red inmediatamente. Port fast solo debe utilizarse en puertos de acceso. Si habilita el port fast en un puerto que se conecta a otro suite, corre el riesgo de crear un bucle de árbol de expansión. El puerto del suite habilitado para port fast nunca debería recibir BPDU, porque eso indicaría que el suite está conectado al puerto, lo que podría causar un bucle de árbol de expansión también.
Los switches Cisco admiten una característica denominada la protección de puerto, que es lo que nosotros llamamos el BPDU Guard. Cuando está habilitado, inmediatamente pone el puerto del switch en un estado deshabilitado por error al recibir cualquier BPDU. Esto protege contra posibles bucles. Al apagar eficazmente el puerto, el administrador debe volver a poner manualmente la interfaz en servicio. O sea, él se va a bloquear automáticamente, y si quiere volver a tener o volver a tener el puerto válido, entonces el administrador debe configurarlo manualmente. Alternativas de STP, o sea, alternativas a Spanning Tree. A lo largo de los años, a las organizaciones requerían una mejor resiliencia y disponibilidad. Recuérdense que eso es recuperarse rápidamente. Ese término de resiliencia se refiere a que se pueden reponer de cualquier cambio. En la LAN, o sea, disponibilidad en la LAN, las LAN Ethernet pasaron de unos pocos switches interconectados, conectados, por ejemplo, a un único enrutador, y un sofisticado diseño de red jerárquico que incluía switches de acceso, distribución y capa de, vamos a decir, central. Bueno, esas son las diferentes capas del modelo jerárquico. Dependiendo de la implementación de capa 2, puede incluir no solo la capa de acceso, sino también la capa de distribución e incluso las capas principales, o sea, las capas de núcleos. Estos diseños pueden incluir cientos de switches, porque al principio, por ejemplo, la topología era pequeña y tenía unos pocos switches, pero ahora pueden incluirse cientos de switches. Con cientos o incluso miles de VLAN, STP se ha adaptado a la redundancia, complejidad añadida con mejoras como parte de RSTP y de MSTP. Recuerden que sería el Rapid Spanning Tree y esto sería el Multiple Spanning Tree. Un aspecto importante del diseño de red es la convergencia rápida. Recuerden que la convergencia es ese proceso que todos los equipos intercambian sus informaciones. Se debe hacer una convergencia más rápida cada vez y predecible cuando se produce un error o un cambio en la topología. El árbol de expansión no ofrece las mismas eficiencias y vamos a decir predictibilidades proporcionadas por los protocolos de enrutamiento de capa 3. El enrutamiento de capa 3 permite rutas y bucles redundantes en una topología sin bloquear los puertos. Por esa razón, algunos entornos están en la transición a la capa 3, o sea, utilizar el switches de capa 3 en todas partes, excepto donde los dispositivos se conectan al switch, o sea, los dispositivos finales de la capa de acceso, o sea, donde se conectan los teléfonos, las impresoras, etcétera, etcétera. En otras palabras, las conexiones entre los switches de capa de acceso y los switches de capa de distribución serían capa 3 en lugar de capa 2. Mira, aquí tengo que mostrarle obligatoriamente el modelo jerárquico se me traba la lengua. El modelo jerárquico de 3 capas. Para que se entienda de qué estamos hablando con esa capa de acceso, capa de núcleo, capa de distribución. Voy a poner modelo jerárquico de 3 capas. Mira aquí, en este caso le voy a dar imágenes. Y fíjense aquí cómo me está hablando del modelo jerárquico de 3 capas. Estos son los switches de la capa de acceso. En la capa de acceso se considera que pueden seguir habiendo equipos. No sé si la ven bien, la verdad. Pero fíjense, me dice que en la capa de acceso donde están conectados los teléfonos, las impresoras, las computadoras, esos ahí sí se puede implementar switches de capa 2. Pero se considera que una buena implementación sería que los switches de la capa de distribución y los switches de la capa de núcleo, que son los que se conectan directamente a la internet, sean switches de capa 3. Mira que como se ve en la otra gráfica, miren como aquí tenemos en la capa de núcleo. En la capa de núcleo tenemos switches, el núcleo también le llamamos el core, tenemos switches de capa 3. En la capa de distribución se consideran que es una buena opción también utilizar switches de capa 3, aquí estoy utilizando routers. Y en la capa de acceso, switches de capa 2.
¿Se me entiende la idea con el modelo jerárquico de 3 capas? El modelo de jerárquico de 3 capas es una buena implementación de Cisco que a veces no se puede implementar en su totalidad. Pero esta es una filosofía que tiene Cisco, que es la forma más correcta de implementar la red, teniendo esos 3 niveles: equipos en la capa de acceso, equipos en la capa de distribución y equipos en la capa de núcleo. ¿Se me entiende más o menos la idea? Entonces, yéndonos a ese término, ¿cuáles son las 3 capas del modelo jerárquico, verdad? Las 3 capas del modelo jerárquico, ¿cuáles? Exacto. La capa de acceso, que es donde están conectados los dispositivos finales. La capa de distribución, que es donde se implementan las políticas. Esos son los switches que usted va a establecer la política de qué se permite y qué no se permite. Y la capa de núcleo, que es la que está conectada al backbone principal, a la conexión principal. Ok. También la capa de núcleo, recuérdense que le llamamos el core. Bueno, core. Está bien. Entonces, hasta aquí, señores, fue este capítulo 5. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Hay prácticas pendientes que realizar. Ok, mientras prácticas, bueno, quedamos que ustedes están trabajando con el práctica, pero recuérdense que tienen un laboratorio. Pero recuérdense que yo dije que la misma práctica que ustedes, a mí lo que me interesa son los documentos de Word, como mencioné. Pero la misma práctica que usted le va a mandar al maestro, esa misma práctica usted me la va a subir a la plataforma. Sí. Sí, no me interesa que me manden la topología, lo que quiero es el documento lleno. Ok. Ok. Entonces, como dije, déjame pasar la lista. Recuérdense que también le dije que me escribieran por WhatsApp. A ver, yo cerré el Excel. Ah, no, está aquí abierto. Vamos a pasar la lista del día de hoy. Manuel Antonio, ¿está por aquí? Déjame confirmarlo en WhatsApp. Ok, está presente, no tengo que confirmarlo. Presente, podemos subir positivo. Hoy día 11. Entonces, Junior, Leandro. Tengo Emilio Javier. Luis Francisco. Ok. Tengo aquí a Lisandra Chanel. Tengo aquí a Christopher David. Ah, ok, sí, oí un sonido ahora mismo. Wilmer Alexander. Ok. Tengo aquí a Aregni Patricia, la vi conectada. Ok. Parece que no está ahora mismo. Joan Alexander. Ok. Leo Dionisio. Tengo aquí a Smerlin José. Ok. Alan Amauri. Ok. Daniel Alejandro. Ok. Víctor Ernesto. Lo confirmo en WhatsApp, está bien. Y Claudio Ángel Félix. Ok. Entonces, esta fue la lista. Déjame también, bueno, basado en esta misma lista, déjame pasar la lista en la plataforma virtual. A ver si la tengo abierta por ahí. La plataforma virtual, veo que todos están presentes. Bueno, déjame entrar a la lista virtual de una vez.
Isla virtual. No me olvide la contraseña. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Ok. Vamos a entrar por aquí. Ya estaba guardado. Déjame escribirla. ¿Cuál era la contraseña? Ok. Vamos a ver si era esa. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar la lista. A ver, asistencia. Y vi que todo el mundo estaba presente. Vámonos con la lista de hoy. Pase de lista de este grupo. Ok, Luis Francisco estaba presente Emilio, estaba presente Junior. O sea, estoy marcando porque vi que todo el mundo estaba presente. De los... A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, déjame marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16 aquí. Y en la lista tengo 15. ¿Quién falta? Mira, aquí hay solamente 15. O fue que yo conté mal. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedé en Wilmer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, hay 15. Está bien, está bien. Fue que conté mal. Ok, vamos a darle a registrar. Aceptar. Y ya están presentes también en Orbi. Ok, ¿hay alguna pregunta? Voy a detener la grabación aquí.